Zidane acababa de resumir así su estado de ánimo en rueda de prensa. Pues estoy jodido. Y así subió al autobús, el primero. Quedaba más de una hora para salir del estadio. En ese tiempo, Sisu se muestra pensativo. Mientras está solo, mira mensajes en su móvil, aprovecha para mordisquear su bocadillo. Da vueltas a cómo de nuevo al final se escapó una victoria muy importante. Hasta que llega Luis Llopis, su hombre para la estrategia, el hombre de los porteros. Por sus gestos, Zidane analiza esas cosas que pudieron hacerse mejor, las que no le han gustado, no le convence, eso que no termina de ver. Poco después sube al bus David Bettoni, su mano derecha, sentado a su izquierda. Sin apenas tiempo para cenar, comienza un cónclave. La primera fila del autobús se convierte en el laboratorio de Zidane. Abren sus portátiles, donde ya disponen de las imágenes del partido que sus ayudantes han grabado, y comienza el análisis. Gesticulan, quizás más rapidez, quizás sobre la presión y el repliegue. Bettoni toma notas y trabajan sobre las imágenes. Se centran en una jugada esta, en cómo presionar en campo rival. La colocación del equipo, quién y dónde comienza esa presión. Dónde debe colocarse el jugador que está detrás de los puntas para no dejar espacios libres que faciliten la salida del contrario. Analizan la distancia que hay entre sus jugadores y ven a cámara rápida, una y otra vez, los repliegues defensivos. Así hasta que Zidane da la orden y el autobús sale del estadio. Sin descanso todavía, Dortmund en su cabeza tiene mejorar, corregir errores y ya el próximo partido.